tu alma. Oremos, pueblo de Dios. Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa noche en la cual nos das el privilegio de estar en tu casa, casa de oración, Señor, porque tú has puesto el querer como el hacer en cada uno de nosotros para estar esta noche aquí. Y te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que nos hables a través de tu palabra bendita, rocío, tu palabra trigo, tu palabra miel, tu palabra lámpara, tu palabra que es, Señor, fuego, tu palabra que es martillo, tu palabra semilla, tu palabra espada, tu palabra espejo y tu palabra leche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse y entonces sí vamos a tomar este tiempo para aprovecharlo. Entonces el tema se llama las abominaciones del Señor. ¿Qué es una abominación? Fíjese que esta palabra abominación tiene dos fuentes, al menos en el hebreo. Una de ellas significa repulsivo, otra significa detestable, ofensivo, aborrecido, despreciado, algo que no es bueno, que no le agrada a Dios. Por ese lado, esa raíz significa eso, pero hay otra raíz del hebreo que significa cheques. Esa palabra cheques quiere decir la carne rancia. Ay, bendito Dios, mire qué tremendo. Por eso cuando se ofrecía el sacrificio y el animal estaba mal, Dios lo aborrecía, Dios lo abominaba, Dios lo despreciaba. Porque yo no sé a usted si en alguna ocasión ha probado una carne echada a perder. ¿Verdad que es desagradable? ¿Verdad que no nos agrada y lo primero que hacemos es botarlo? Pues así esta palabra abominable. Es algo que Dios desprecia, que Dios rechaza, que es repulsivo, que es detestable, que es ofensivo. Entonces, aquí podemos hablar muchas cosas que como sacrificio que somos hoy, no podemos presentarle a Dios algo malo, algo que no sea de su agrado. Por eso debemos de procurar estar aprobados delante de Dios todo el tiempo. Como le decía Pablo a Timoteo. Timoteo, procura ser aprobado delante de Dios. No vayas a presentar tu sacrificio, le voy a poner un ejemplo, sin ganas. ¿Cómo es sin ganas? Pues sin ganas de alabar, de exaltar, de levantar las manos, porque entonces ese sacrificio no huele bien y Dios no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque se está haciendo de mala gana. Cuando se canta por cantar, estás sacrificando tu cordero, como nos ha enseñado el pastor, y le estás ofreciendo a Dios algo despreciable. A Dios se le da la excelencia, a Dios se le da lo mejor, a Dios se le da todo lo excelente. Dios no recibe migajas y sobras. Por eso Dios desechó al pueblo de Israel, porque le presentaban ovejas quebradas, ovejas ciegas, animales que no servían. Como muchas veces hasta en las ofrendas, gracias a Dios que aquí no, pero billetes hasta le faltan los números, billetes arrugados, billetes de los que nos sobran, y eso es el sacrificio, esa es la ofrenda. Y usted sabe la situación que vivió Caín y Abel, los dos ofrendaron, pero de uno no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque se lo dio de lo que le servía, lo que ya le estorbaba. Entonces, cuando vengamos a la casa del Señor, démosle la excelencia. Si vamos a cantar, si vamos a alabar, si vamos a glorificar su nombre, démosle todo lo mejor y que suba como olor fragante delante de su presencia, ese aroma fragante. Y Él cuando lo huela diga, wow, aquí sí hay adoradores de los que yo ando buscando, y va a abrir los cielos y te va a bendecir y va a soltar el milagro que tanto tú y yo necesitamos. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales, pero aquellos que le saben honrar, porque al que honra a Dios, Dios también lo honra. Pero quiero aventajar porque solamente en Proverbios capítulo 6, versos 16 en adelante encontramos 7 cosas, pero hay muchas más. Ojalá que nos dé el tiempo para poder mencionárselas. La primera abominación está en Proverbios 6, 17.
los ojos altivos. Entonces la altivez es una abominación, es algo desagradable, es algo que no huele bien, es algo que está echado a perder, porque al vanaglorioso, al arrogante, al altivo, dice la Biblia que Dios lo ve de lejos, pero al que se humilla, al que reconoce su poder, su autoridad, Dios lo exalta, porque hay gente que se exalta por su propia cuenta, pero hay gente a quien Dios lo exalta. Y qué hermoso es que Dios nos exalte, hermano. Y no el hombre se vanagloria así solo, porque después de la altivez viene la caída. Miren Luzbel allá en la casa de Dios, que siendo el querubín del sello de la perfección, se enalteció su corazón. ¿Pero por causa de qué? Por la hermosura, dice la Biblia en Ezequiel 28:17. Dice que por causa de su hermosura. Entonces quiere decir que también la vanidad muchas veces, no solamente en el hombre, en la mujer también puede llevarte a que te vanaglories, a que seas altivo, arrogante por la hermosura, por ser bonito, por tomarte más tiempo en tu físico y sentirte quizás mejor que los demás. Esa sería una de tantas que nos pueden llevar a la altivez. Otra, porque a lo mejor predicamos tan bonito que porque creemos que a través de los aplausos el mensaje salió calidad. Pero aquí no se trata de emoción, sino que en verdad la palabra sea respaldada por Dios y cause un efecto en mi persona y en usted, y usted se vaya glorificando el nombre del Señor, porque la palabra de Dios no volverá vacía. ¿Puede decir conmigo amén? La palabra de Dios es poderosa, eficaz, es una espada de dos filos que corta al entrar y corta al salir. Y lo que el hombre no puede hacer, la palabra de Dios lo hace, sin importar la institución, la teología o los psicólogos o lo que sea. Cristo Jesús lo hace, porque dice la Biblia que Él envió su palabra y lo sanó. Y esa palabra es Jesús. Ese es el Verbo encarnado. Entonces, cuidado con el altivez, porque no solamente por la hermosura. Absalón era muy hermoso desde la cabeza hasta los pies, sin tacha alguna, y se hacía fiesta cada año en su honor por la hermosura que tenía y el pelo tan largo. Yo creo que el que lo veía de espaldas no sabía si era hombre o mujer, porque hoy sucede eso. Hoy usted ve caminando una persona con el pelo largo y piensa uno que es una mujer, y cuando voltea bien barbudo y bien bigotón, dice: santo es el Señor, yo pensé que era una mujer, porque ya se ha depravado. La Biblia dice que al hombre le es deshonroso traer el pelo largo, hermano, a menos que sea samaritano, ¿verdad? Pero yo creo que aquí no hay samaritanos, aquí ya vemos cristianos, hijos de Dios, que conocemos la bendita palabra. Otra de las cosas que nos podrían llevar a la arrogancia puede ser la posición en tu trabajo. Que como tienes una posición muy alta, a los demás los veas abajo. Cuidado con eso, porque es Dios quien te ha puesto en esa posición. No ha sido tu razonamiento humano, no ha sido tus estrategias. Es Dios que en su misericordia te puso en una posición eficaz para que seas de bendición, primeramente a tu casa, a tus hermanos, como lo fue con José. A José lo pusieron después de la cárcel, lo pusieron en el palacio. ¿Pero para qué? Para que bendijera a sus hermanos, a su casa cuando vendría la hambruna. Y José lo entendió después del proceso. Dijo: no se preocupen, hermanos, para esto he sido yo enviado, para perseverar sus vidas. Entonces, cuidado. Otra de las razones que puede ser tu economía, puede ser las cuentas bancarias que tengas, y eso te lleve a ser arrogante, altivo, cuando nadie sabe para quién trabaja, dice la Biblia, porque el que mucho acumula, para sus males acumulan. Pero la riqueza que viene de Dios no añade tristeza, la puedes gozar, la puedes compartir, te puedes ir a disfrutar con tu familia dándole gracias de donde proviene. De arriba viene tu socorro, de arriba viene tu auxilio. Podríamos hablar mucho de la altivez. Otra dice que es la lengua mentirosa. Ay, hermano, tan pequeño el miembro, ¿verdad? Pero cuánto daño hace. Dice que enciende bosques, la lengua.
arde como un infierno y está en nuestros miembros. ¿Cómo se podrá controlar la lengua? Solamente con la llenura del Espíritu Santo, porque con tus propias fuerzas, con mis fuerzas, no podremos nosotros, hermano. Es un miembro que no se puede dominar si no es a través de la llenura y el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Entonces la lengua mentirosa es abominación. Las manos que derraman sangre, dice la Biblia. Podríamos hablar de Moisés, derramó sangre. Fue una de las razones por qué no entró a Canaán. Otra de las razones por qué David no le pudo construir templo al Señor, porque era el deseo de su corazón, fue porque derramó mucha sangre. Y Dios se lo dijo: tú no me puedes construir templo a mí, porque tus manos están manchadas de sangre. ¿Sí? Entonces, esa es otra abominación. Veamos otra de las abominaciones: el corazón que maquina pensamientos inicuos, malos. Y es que hay un problema, hermano, mientras el Señor no limpie nuestros corazones son malos. Dice la Biblia que el corazón es perverso. Eso es lo que dice la Biblia en Proverbios. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Entonces el corazón es malo. De ahí salen los malos pensamientos, de ahí salen los adulterios, de ahí salen las fornicaciones, de ahí salen las guerras, de ahí salen las enemistades, los pleitos del corazón. De ahí viene. Entonces el corazón que maquina malos pensamientos necesita aplicar lo que David llegó a comprender, y era pedirle a Dios un corazón limpio. Relatado en el Salmo capítulo 51, verso 10, diciendo: Señor, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto, porque muchos fueron los pecados que cometió David, más que Moisés, más que Abraham, más que Sansón. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, porque este hombre llegó a comprender de dónde venía todo lo que él había hecho. Fornicó, adulteró, fue asesino, conspiró para que se matara a Urías, blasfemó, se comió los panes de la proposición. ¿Qué no hizo David? Pero ¿por qué el Señor lo perdonó? Porque se arrepintió, cambió su manera de pensar y dijo: crea en mí un corazón limpio. Yo ya no quiero ser el mismo, porque del corazón viene todo esto, hermano. Si Dios nos cambia el corazón, y que es una de las cosas que debemos de pedirle todo el tiempo: cambia mi corazón, crea un corazón limpio, lávame con hisopo. Porque hay corazones, hermano, que no quieren, y aunque se laven, dice, con lentuejas o se laven con cualquier tipo de jabón, no se quita la mancha delante de Dios, porque no se quieren arrepentir, dice la Biblia. Pero sigamos. Los pies presurosos para correr al mal. La gente, hermano, que va, aunque se quiera detener, va siempre a la maldad. Y sus pies lo conducen a eso, a los lugares de fornicación, a la prostitución, al alcoholismo. Gracias a Dios que Dios nos ha estado limpiando a nosotros y ya no participamos de ello. Pero mire Proverbios 6:19. El testigo falso que habla mentiras. Ay, hermano, eso está tremendo. Alguien que lo pongan como testigo y que diga mentiras. ¿Y el padre de la mentira quién es? Satanás. Entonces Dios nos guarde. No es que una mentirita blanca, no hay mentiritas blancas, hermano. Mentira es mentira, y el padre de mentira se llama Satanás. Bendito Dios que nos ha ido quitando eso a nosotros. Pero no mintamos, porque si mentimos, hermano, así nos va a ir. Esa abominación es algo desagradable delante de Dios. Sigo adelante. El que siembra discordia entre sus hermanos, el que hace que dos se peleen. Oye, fíjate lo que dijo el hermano: que no predicas bien. Dile que sí, él ha de predicar muy bien, que hasta me duerme. Santo es el Señor. Gracias a Dios que aquí no, hermano. Oh, dile de la guitarra que toca mejor el de la batería. Dile al hermano que canta, que ministra, que el otro canta mejor, que cuando él canta empiezan todos a llorar, pero de ganas de salirse, hermano. Sembrar discordia. Eso por mencionarle algunas cosas, pero hay otras más delicadas. Fíjate que me dijo la hermana Rosita:
que está enojada porque no le diste chicle y no le saludaste. Me cae hasta mal. Y hermano, es sembrar discordia. Y eso es una abominación. Porque esto sucede, ¿eh? No crea que no sucede, claro. Por eso está escrito en la palabra de Dios. Mire, sigamos. Dice la Biblia en Proverbios 12:22. Aquí voy a seguir porque no más hay 7, hay muchas. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Dios, pero los que hacen verdad son contentamiento. Labios mentirosos, mentiras aquí, mentiras allá. Ay, háblale, mi amor, al patrón, dile que no vas a ir. Sí, ahorita le hablo. Patrón, fíjese que el carro no me prende. Y hermano, el carro ni lo ha intentado prender, pero ya se aventó una gran mentirona para no ir a trabajar. No, hermano, no podemos mentir, esto sucede. Es que ahora no, tenía un dolor. Hermano, ¿y cuál dolor? Lo que no quieres es ir a trabajar. Pero tengamos cuidado con eso de echar mentiras. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para oír la palabra de Dios, sus oraciones también son abominables. Esto sí me movió a mí, hermano. Los que nos salimos para afuera y no oímos la palabra de Dios, tus oraciones no van a ser oídas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Acompáñeme ahí. ¿Lo tiene? Porque el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, no oír la palabra de Dios, sus oraciones también son. Entonces, por más que vengas a llorar aquí, hermano, si no te gusta la palabra de Dios, lo demás no te gusta. Estás despreciando la palabra de Dios. No lo digo yo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Reverencia ante su bendita palabra, porque es la palabra de Dios que te va a levantar, te va a sostener, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu situación. Es la bendita palabra de Dios. Ni lo que puede hacer la alabanza ni la adoración, nada, es la palabra de Dios. Por eso todo pasará, menos su bendita palabra. Y hay que honrar la palabra para que ella nos honre. Átala a tu cuello. Escríbela en las reglas de tu corazón, dice la Biblia. Bendita palabra de Dios, hermano. Porque sin ella estuviéramos perdidos. Entonces, en no atender, en no prestar oído a la palabra de Dios, cuando oremos, tus oraciones no van a ser contestadas. Dios las oye, pero no va a responder, porque son desagradables, porque son repudiantes, huelen mal. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces me conviene. Si me estoy durmiendo, Señor, haz algo, pero despiértame. Pongámonos chile en el ojo, qué sé yo, pero hay que estar atentos a la palabra de Dios, porque una palabra puede cambiar tu vida, una palabra puede cambiar tu situación. La bendita palabra no volverá vacía, pero si le damos cavidad a nuestro corazón, si atendemos a ella, si la aplicamos, porque la fe viene por el oír y el oír la bendita palabra de Dios. Entonces, sabido esto, hay que atender a la palabra de Dios. Porque imagínate, hiciste el esfuerzo para estar aquí, pero si no prestaste atención a la palabra y cuando venga el tiempo de oración o quieras peticiones que se hagan, no van a ser contestadas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Porque no se honra la palabra, porque no se le presta atención a la palabra. Y entonces pues no va a suceder nada. Pero sigamos con otra abominación. Proverbios 28:9. Perdón, Ezequiel 22:11. Eso ya lo leímos. Ezequiel 22:11. Dice la bendita palabra de Dios. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente su nuera. Cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. En pocas palabras, amado hermano, el meterse con la hermana de nuestro prójimo. Y yo le voy a decir algo, no le voy a dar el nombre, pero yo conozco
de mano propia, no me lo contaron, de un hermano que le quitó la mujer a otro hermano y que están muy tranquilos, alabando y adorando a Dios, que tuvieron que moverse a otra iglesia porque según en la otra iglesia no los conocen. Pero digo yo, ¿acaso habrá algo oculto que no salga a la luz? Hermano, eso es abominación. Eso es abominación. El quitarle la mujer a otro. Lo he visto en salmistas reconocidos de gran reverencia, de gran altivez, de gran calibre, que se han metido con su secretaria, con la mujer del hermano de la puerta. Esto le sucedió a David. Cuando tenía uno de los hombres fieles, uno de los guerreros, uno de los que estaba siempre con David. Hablando de Urías. ¿Y qué hizo David con Urías? Primero lo emborrachó, hermano. Y aquel hombre estaba ahí. Después, como ya estaba el pecado hecho, le mandó una carta. Y en esa carta decía: manda a Urías al frente de la batalla, lo más recio, para cuando vengan los enemigos lo maten y así yo me pueda librar de él. El rey David, el que era conforme al corazón de Dios, el que escribió más de 76 capítulos o 76 salmos en la Biblia, porque no todos los salmos fueron escritos por David. Hay 7 autores en los libros de los salmos, pero la mayoría fue escrita por él. Aquel que cantaba y profetizaba, porque la mayoría de los cantos de David son proféticos. No cantaba por cantar, no cantaba lo que otros cantaban, se metía con Dios, buscaba la presencia de Dios y Dios le revelaba el canto. Hoy día tenemos que imitar a otros predicadores, hoy día tenemos que imitar a otros salmistas, cantamos lo de otros músicos, cuando tú también puedes revelar y pedirle a Dios el cántico nuevo, la predicación que nazca del corazón. Qué bueno imitar, dice Pablo, en cuanto yo imito a Dios. Pero hermano, es mejor ser original. Es mejor meternos con Dios y suplicarle, y eso es lo que hacía David. Pero David también llegó a meter el pie, como dice, porque hizo tantas cosas que podían enumerarlas aquí, como lo que hizo con Urías, algo tremendo, que nunca se apartó la espada de su casa. Puedes pecar, Dios te perdona, pero la consecuencia no te la va a librar el Señor. Hay que pagarlo, porque lo que el hombre siembre coseche. Dios te perdona, pero no te libra la consecuencia. Y a David Dios lo perdonó. Pero hermano, entre sus hermanos, entre sus hijos se mataron. Violaron, el hermano violó a la hermana. Absalón se vengó. Y decían que los hijos contra el rey era abominación, hermano. Cuidado con ver y codiciar la hermana de nuestro hermano, porque es abominación delante del Señor. Seguimos en Deuteronomio 25, 16. Porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace injusticia. Entonces la injusticia es una abominación, es algo desagradable delante de Dios. Dios es justo y nos llamó a vivir justamente y a vivir piadosamente y a obrar en la justicia de Dios. Por eso el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, no haciendo injusticia. Si viene alguien con nosotros a pedirle ayuda, y si podemos ayudar a uno y al otro, hagámoslo, pero no hagamos desprecio a uno y beneficio al otro, porque eso es injusticia y eso es abominación delante de Dios. Yo, por ejemplo, he aprendido algo bien hermoso. Se ha dado cuenta que nuestro pastor nos pone a todos, por ejemplo, los predicadores, a unos un sábado, a otros un domingo, a otros un jueves, pero todo lo hace equilibradamente para no darle cavidad al diablo y ser justo con cada uno de nosotros para que nos desarrollemos en lo que estamos en la palabra de Dios. Puede darle ofrenda de palmas al rey. Eso es justicia, no que solamente se ponga a alguien, especialmente porque ofrende o diezme más, que eso sucede en muchos lugares. Como ofrenda bien, como diezma bien, como tiene negocio, siempre se le da prioridad.
Eso se llama injusticia. Eso es una abominación delante del Señor, porque el Señor nos manda que no hagamos distinción de personas, especialmente con los que vienen a visitarnos. Tenemos que recibirlos bien, aunque vengan en ropas sencillas, humildes, tienen el mismo privilegio delante del Rey. Alabado sea su nombre. Mire esta, Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque todo esto es abominación delante de Dios. El cristiano que todavía está viendo el horóscopo es abominable delante de Dios. Aquellos que buscan qué dice Cáncer, qué dice Júpiter, Piscis, está poniendo a dioses ajenos en su corazón, hermano. A mí no me debe interesar lo que diga el horóscopo. A mí me debe interesar las promesas de Dios. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo dice acerca de mí? Y eso es lo que quiero que se cumpla, lo que Dios ha dicho acerca de mí. No lo que venga a decirme un brujo adivino, ni tampoco les tengo miedo, porque en el libro de San Cipriano les exigen y les dicen: tengan cuidado con el cristiano evangélico, con aquel que verdaderamente ora, con aquel que verdaderamente ayuna y lee la palabra y se consagra. Con eso ni te metas, le dicen a los brujos. ¿Por qué? Porque saben el poder que hay en los hijos de Dios. Es un poder sobrenatural que Jesús delegó, y van a pisar serpientes y mayores cosas van a hacer en mi nombre. Pero hermanos, si no se ora, si no se ayuna, si no se viene a la iglesia y quiere reprender un demonio, tenga cuidado, hermano. También de poner manos ligeras, porque no sabe la chamuscada que traiga, y de repente va a andar todo ahí medio que sí, que no. Sea cuidadoso cuando pongamos manos, porque está en un ambiente espiritual. Por eso son los delegados autorizados por el pastor quien debe de poner manos y quien no, porque se está haciendo una batalla. Al poner las manos, usted está diciéndole al diablo: aquí no tienes cavidad, esta persona le pertenece a Cristo. Por eso con autoridad declaramos sanidad, liberación, se rompan las cadenas, se pudran los yugos en el nombre de Jesús, y los demonios huyan, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesús. Todo dominio, todo principado, toda potestad se tiene que doblar ante Jesús, allá en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea su nombre. Oh, por eso no camines con temor, con miedo. Camina con seguridad, que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. No le tengas miedo. ¿Será que estoy embrujado? ¿Será que me están haciendo algún maleficio, algún mal? No te dejes engañar. El cristiano no puede ser tocado. Hay un círculo, hay una Rabón, hay un Espíritu Santo que no va a permitir que te toque en tu morada. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No les tengas miedo. Diles: arrepiéntete, brujo, agorero, adivino. Reconoce el poder de Jesús. Pero hay cristianos, yo los he oído: hermano, fíjese, ore por mi hermana. ¿Será que le están haciendo brujería? Señor, reprenda al diablo, hermano. Si todo él hizo un desfile triunfal por los cielos, a todos los exhibió, principados, potestades. Él clavó el acta del decreto en la cruz y venció a la muerte, y le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? En Cristo no hay muerte, en Cristo hay vida. Oh, bendito su nombre. Para los que creen, como le dijo a Marta: si creyeres esto, verás la gloria de Dios. Pero hay que creer, hermano, porque hay muchos que hasta tienen miedo a morir. Sí. Ay, ¿será que Dios me puede extender otros 15 años? Todavía quiero irse a Santa Mónica. Santo es el Señor, hermano. Estamos en las manos de Dios. Y para morir, ¿qué? Nacimos.
Porque es la muerte el vehículo que nos va a trasladar a la casa de Dios. Muerte, ven. Taxi, ven. Uber, ven. Llévame a la calle 33. Allá a la casa de Jesús. Allá es mi destino. Y la muerte se viene a convertir en un vehículo para cuando tú cierres los ojos a este mundo, los abras ante la presencia de Dios y lo veas cara a cara como Él es. La muerte quedó vencida. Cuando allá en el infierno estaba haciendo fiesta Satanás con su esposa, porque es una de las tantas queridas que tiene, especialmente las 7 hijas, que son los 7 pecados capitalinos que el mundo conoce como la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la gula, entre tantas, haciendo gran fiesta. Pero ¿dónde se les apareció el Señor? Se les arruinó la fiestita, hermano. Cuando Satanás volteó a ver a la muerte, le dijo: ¿qué no lo mataste? ¿Qué no le quitaste la vida? No sé qué pasó. Pero ahí se proclamó Rey de Reyes y Señor de Señores, porque bajó hasta el mismo infierno. Aunque muchos no crean que hay infierno, hay infierno. Está en el centro de la tierra. Allí está el infierno, hermano. Si no, ¿para qué Dios nos escribe que hay Seol, que hay Hades? Si no hubiera, yo no voy a gastar mi tiempo en poner que hay algo cuando no hay. Es real el infierno, hermano. Pero Él bajó hasta esas partes, a soltar cadenas, a reventar cadenas de maldición. Lea el libro de Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, y se va a dar cuenta qué fue a hacer abajo de la tierra. ¿Qué hizo en los 3 días que estuvo abajo? Porque ¿cuántos días estuvo Jesús en la tumba? O digamos en el abajo. 3 días en el corazón de la tierra. Y entonces salió. Cuando aquellas mujeres se apresuraban para ir a ver el cuerpo y se le aparecieron aquellos varones. ¿Qué buscáis entre los muertos al que vive? Vayan, anúncienles, vayan, prediquen, vayan, testifiquen. Y Pablo lo dice: en vano fuera la predicación si Jesús no haya resucitado. ¿Cuántos creemos que Jesús resucitó? Aleluya, dele ofrenda de palmas al Rey, diga aleluya. Alabar a Dios, porque Él resucitó. Él está vivo, hermano. Todavía se les apareció durante 40 días. Predicando el reino de los cielos. Pero mire, sigamos en Deuteronomio 8:12, porque ya el tiempo se me fue. Deuteronomio 18:12. Porque es abominación para el Señor cualquiera que estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa de tu nación delante de ti, que es la brujería, el consultar con los muertos. Hay gente que va a los cementerios a hablar con sus difuntos. Hay gente que todavía por las redes sociales y la llamada ciencia artificial pueden estar hablando con sus muertos. Sorpréndase, porque lo que viene es terrible. Puede usted dialogar con la misma voz del diablo, porque cuando fue Saúl a consultar con la pitonisa y hablar con Samuel, habló con Samuel. Era la voz de Samuel, pero era el mismo diablo disfrazado. Así mucha gente está ahorita practicando en eso de las redes sociales, consultando con los muertos, hablando con ellos. Canciones que dicen: si tan solo salieras un momento para darte un abrazo. No se puede, hermano. Ellos están descansando. No hay un purgatorio, no hay un lugar, un espacio. No, el que se muere ya murió, hermano. Ya no hay segunda oportunidad. La oportunidad está aquí en la tierra de reconocer y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y entonces tendrás vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Sigo. Levíticos 18:22. No te echarás con varón como una mujer, porque es abominación. En pocas palabras, lo estamos viviendo como en los tiempos de Lot. Hombre con hombre echándose en la cama y teniendo relaciones. Bestialismo, prácticas sacadas del mismo infierno. Lo mismo mujer con mujer. No estamos a favor. No estamos nosotros de acuerdo.
que a nuestros hijos se les esté enseñando en las escuelas que al niño varón se puede vestir de mujer. Eso es abominación delante de Dios. Y si usted y yo no le enseñamos a nuestros hijos, ellos le van a enseñar. Por eso nos conviene enseñarle a nuestros hijos que si hay cosas desagradables que le están enseñando en las escuelas, notifiquen a sus padres, porque todavía sus padres pueden ir a reclamar eso, hermano. Son derechos de uno. Y eso le están enseñando y dándole hasta preservativos a los jovencitos para que puedan tener relaciones sin problema. Y a veces los papás ni saben, y el niño con el gran paquetón de preservativos en la bolsa. Eso enseñan las escuelas. No podemos nosotros quedarnos callados. Tenemos que anunciar. Tenemos que ser centinelas, tenemos que proclamar, gritarlo y decir, no estamos de acuerdo, que enseñen a nuestros hijos a depravaciones, abominaciones delante de Dios. Pero si nosotros no hacemos algo, ellos sí lo van a hacer. Lo están haciendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí vemos niños afeminados. Y pareciera gracioso al padre y a la madre. Pero hoy a lo bueno se le llama malo. Y a lo malo se le llama bueno. Ya el borracho no es borracho, es alcohólico. Pero dice la Biblia que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Dice la Biblia en esta porción, Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación delante del Señor. Aunque nos llamen religiosos, aunque nos llamen conservadores, el hombre se tiene que vestir como hombre y la mujer como mujer. Pero hoy día no, anda una depravación, la mujer anda vestida como los hombres. Cuando hablamos aquí, en aquel tiempo, déjeme decirle que no había pantalones. No había pantalones. Eran túnicas los que usaban tanto el hombre como la mujer. Tanto así que había varones que le decían a su esposa, préstame tu túnica. Porque cuando usted lee en los tiempos pasados, en estos tiempos, no había pantalones, hermano, menos en los tiempos bíblicos. ¿Qué usaba Jesús? ¿Pantalones o túnicas? Túnicas. Entonces, tampoco podemos criticar el pantalón, pero sí, una mujer se ve hermosa cuando se viste para Dios, cuando quiere agradar a Dios, que no anda enseñando sus partes para que codicie el hombre, despertando lujuria en los demás. Y muchas veces las hermanas o las mujeres tienen la culpa de eso, porque si hay un débil en la fe, hermano, se la comió viva. Sí, eso es la realidad. Usted ve en los altares mujeres con unos pantalones que es una vergüenza. Mujeres que andan en minifalda, que porque tienen sus atributos muy sueltos, muy vistos, hermano, andan luciendo, pareciera aquí arriba pasarela, pero alguien tiene que hablar la verdad. Aunque quede mal con el hombre, es mejor quedar bien con Dios y no con el hombre, porque al hombre nunca lo vamos a agradar. Si te vistes así, porque te vistes así, pero yo me voy a vestir como la Biblia dice. Si la Biblia dice que el pelo al hombre es deshonroso, me lo tengo que cortar. Corto mi cabello. Si a la mujer el Señor le dice que es deshonroso, es vergonzoso, que traiga pantalones, que traiga minifaldas, que traiga unas licras que se ven hasta vergüenza da. Porque ni para el cuerpo les queda bien con esas licras que traen, hermano. Tamales mal embarrados. Es fuerte. Es una vergüenza. Pero habla en lenguas. Pero levanta las manos. Danza en la iglesia. Dice la Biblia que es abominación. Juzgue usted, porque los espirituales le cuento que pueden juzgar. Hay versiones y porciones que dicen, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero la Biblia dice que el espiritual puede juzgar y él no puede ser juzgado. Porque alguien tiene que hablar la verdad. Si Juan el Bautista predicara en estos tiempos, a las iglesias quedaran vacías, porque les gritaba generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la vida venidera? Pero hoy no puedes gritar, no puedes hablar la verdad, porque muchos se ofenden y se van, pero no importa que se vayan. Pedro también dijo, ¿a dónde iremos?
Tiene que haber una palabra que te desacomode, una palabra que te conmueva, una palabra que haga efecto y diga, sí, yo no quiero vivir así. Yo quiero ser como David, cambia mi corazón. Revélame cómo me tengo que vestir. Háblame cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, porque hasta el hablar en un cristiano tiene que cambiar. Cuando Pedro negó a Jesús, le dijeron en el patio, tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos. Así es que tenemos que hablar y pensar y actuar como Jesús habla, como Jesús piensa, como Jesús se comporta. Ese es nuestro ejemplo, hermano. Y él a quien le tuvo que decir sus verdades se los decía. Eran fariseos, saduceos, y le decía, hijos del diablo. Pero eso sí, cuando apuntemos, que los 4 dedos no me apunten a mí. Porque de nada me serviría querer sacar la paja del ojo de mi hermano cuando yo tengo una gran bigona. ¿De qué me sirve exhortar? Véngase a la iglesia cuando yo no llego. No, sería engañarme a mí mismo, y entonces no habría respaldo de Dios. ¿Puede decir conmigo amén? Aleluya, dele ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Voy terminando, Proverbios 15:9. Abominación al Señor es el camino del impío. Esa abominación, hermano. Ir por caminos que al hombre le parecen caminos de bendición y son caminos de perdición. No podemos comportarnos como los demás. Tiene que haber diferencia entre el santo y el que no es santo, el que es hijo y el que no es hijo. Pero eso nos corresponde a nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. No comportarnos como ellos se comportan, no entrar en los chistes que ellos cuentan. Porque cuando les hables de Cristo, no te van a creer. Van a decir, no, pues si está peor. Se avienta unos de Pepito que ni yo me lo sabía. Pero no, hermano, el cristiano que de verdad ama a Dios, ese se mantiene recto, ese sabe a quién le sirve, ese hace la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios. Y así tenemos que hacer, si no viene a ser abominación. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Hoy es la noche de la bendición y de tu oportunidad. Rolando, yo no sé si tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón. Yo no sé si tú quieres ese cambio. Yo no sé si tú quieres ser diferente y experimentar verdaderamente el poder de Dios y conocer a Dios. A lo mejor ya te han hablado de Dios. Pero una cosa es que te hablen y otra cosa es que tú lo vivas. Una cosa es el concepto y otra cosa es la vivencia. Y esta noche yo te quiero hacer una invitación. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? ¿Quisieras tú darle de tu vida, de tu tiempo a Dios y conocerle realmente? Porque te cuento que el mañana quizás no habrá. Muchos son los pensamientos del hombre. Muchos son los planes del hombre, Rolando. Pero de que se lleven a cabo solo a Dios le corresponde. Muchas personas dicen voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y mañana no existe. Pero hoy es la oportunidad para ti. Si tú no has aceptado a Cristo, hoy es un día muy hermoso para que te acerques a conocerlo. No es religión. Jesús no es religión. Jesús es relación. Y si tú quieres aceptarlo, ahí tienes a Javier. Él te puede hacer ahí la oración de fe juntamente con mis hermanos. Pero es una noche muy hermosa para cambiar nuestros hábitos, para reconciliarnos. Yo voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Es un momento muy hermoso para decirle, Señor, yo ya no quiero ser el mismo. Yo quiero ser como tú eres. Yo quiero parecerme como tú. Yo quiero pensar como tú piensas. Porque le cuento que dice la Biblia, mis pensamientos no son sus pensamientos. Porque Dios es santo. Y la palabra santo significa